Ok, ya ven todos mi pantalla, unidad 7, flujo génico. Ok, entonces, flujo génico, si ven, aquí tengo otra vez a Sewall-Wright con una clásica gráfica de delta Q. De hecho, creo que aquí viene M, entonces posiblemente sería exactamente sobre migración, ¿sí? Aquí tengo una representación gráfica de distintos modelos de estructura genética. Ahorita voy a platicarles y de flujo génico. Acá abajo tengo los equilibrios, tal como los derivó Sewall-Wright para distintos umbrales de la multiplicación del tamaño efectivo por la tasa de migración. Y aquí tengo un animal que es supuestamente el lobo rojo. No, si hay mastozólogos entre ustedes, no salten todos. Parece que cada mastozólogo del mundo tiene una opinión distinta sobre la existencia o no del lobo rojo. Entonces, hoy vamos a creer que existe el lobo rojo y usarlo como un ejemplo de flujo genético, ¿no? Si alguien se sabe toda la historia y quiere compartirla, nos la puede compartir, pero que no salten, ¿verdad, Jaime? Que siempre los mastozólogos se preocupan horrible de si el lobo rojo es una especie o no es una especie, o es un híbrido ancestral, etcétera. Vamos a tomarlo como una especie que tiene flujo génico con el coyote. Entonces, este es el tema 7. El tema 7 trata de flujo génico, que ya hemos mencionado. eh, Cuando no se cumple el supuesto del equilibrio de Hardy-Weinberg de que las poblaciones estén aisladas, sino que están conectadas entre ellas, ¿no? A veces nos referimos a flujo génico como migración, ¿sí? A veces también le decimos flujo genético, a veces también está relacionado con ideas sobre la dispersión. Y el otro punto es la estructura de las poblaciones. La estructura de las poblaciones simple y sencillamente quiere decir que en una especie puede haber diferencias en las frecuencias alélicas entre poblaciones. Sí, si eso se cumple, decimos que una población está estructurada. Entre más fuertes sean las diferencias en las frecuencias alélicas, a veces decimos que está una población fuertemente estructurada. Y si no hay diferencia en las frecuencias alélicas, pues decimos que está pobremente estructurada, ¿no? Entonces vamos a comenzar, como en muchas clases, con la historia natural, las definiciones, por qué es interesante el flujo génico, por qué es relevante frente a la deriva génica y la adaptación y cómo se complementan. Luego vamos a ver los modelos más generales de flujo génico, continente e isla, ¿sí? Luego un modelo general, y luego vamos a ver los de piedras de paso, que aquí puse paso a paso, stepping stones, y luego ideas de aislamiento por distancia y el modelo de las metapoblaciones, eh, que tanto le preocupaba a mi alumno Enrique Chainbar y a Lev Jardón. Em, de hecho, no vamos a ver todos los modelos, sino vamos a ver unos, luego platicar del efecto Wallon, luego de los estadísticos F, luego de estimaciones directas, y luego vamos a terminar con los otros modelos. Entonces no vamos a seguir exactamente este mismo orden, pero sí vamos a tocar los puntos. Y luego vamos a platicar una de las cosas más importantes, ¿no? La interacción entre flujo génico y deriva, los equilibrios estos que le preocupaba tanto a Sewall-Wright, y que relaciona la variación genética, la FCT y la diferenciación y flujo génico, y luego cuantitativamente el balance entre flujo génico y selección, que la idea sería, pues otra vez esa, ¿no? Que el flujo génico homogeniza las poblaciones y la selección, usualmente hay selección local, adaptación local, entonces está diferenciando. Entonces este balance entre hacerlas parecidas y hacerlas distintas, cuando se alcanza el equilibrio y qué sucede, que ha sido una de las preocupaciones clásicas de la biología evolutiva, pero principalmente también fue uno de los problemas teóricos que preocupaba a Sewall-Wright y ha sido un problema que ha preocupado a muchos genetistas de poblaciones y ecólogos evolutivos empíricos. ¿Ok? Entonces, flujo génico, ¿sí? O a veces yo digo indistintamente flujo genético. En inglés es gene flow, ¿sí? Pero como pongo acá abajo, muchas veces nos referimos a esta fuerza evolutiva como la migración. El problema de la migración es que también tenemos las migraciones anuales, como de las monarcas, de las aves que vienen del norte a los trópicos, etcétera, y queremos distinguir estas migraciones periódicas por otro tipo de migración o flujo génico que está definido, como decía nuestro amigo doctor Futuyma, por la incorporación
de genes a una poza génica que vienen de otras poblaciones, ¿sí? Entonces, la idea fundamental es que no solo lleguen individuos de visita, sino que sus genes se incorporen a la poza génica, ¿sí? Como veíamos en el ejemplo de la isla Tristán de Acuña, que había algunas familias que tenían genes que no venían de la familia y se infiere que fue, pues, por la migración de algún marinero que dejó sus descendientes, ¿no? Entonces, otra vez el flujo génico es cuando no se cumple el supuesto del equilibrio Hardy-Weinberg, que estén aisladas las poblaciones, y es básicamente que lleguen genes de una poza génica a otra, ¿no? Y que se incorporen. Ok, el parámetro. Entonces, lo que tenemos que medir es la tasa de migración, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para la mutación necesitábamos conocer la tasa de mutación, para la deriva génica el tamaño efectivo de las poblaciones, para la selección los coeficientes de selección o las adecuaciones, ¿sí? Para la endogamia, pues el índice de endogamia, el coeficiente de endogamia. Aquí necesitamos estimar la M minúscula, como usualmente denotamos la tasa de migración, ¿ok? Entonces, la M es la probabilidad de que un gen tomado al azar de una subpoblación sea migrante, o sea, que venga de otra subpoblación. La M va de cero. Si es de cero, quiere decir que estamos en el equivalente a Hardy-Weinberg para el supuesto que la población realmente está aislada. Y la M igual a 1, que se dan cuenta que sería que todos los genes vinieron de otras poblaciones. Reemplazo total, o sea que desapareció la población. Usualmente vamos a estar entre uno de esos dos puntos, ¿no? Otro punto, antes de que se me olvide, es la nomenclatura. Sewall Wright llamaba a lo que yo llamo poblaciones que forman una especie, subpoblaciones, ¿no? Entonces aquí sí puse subpoblaciones, pero si ven acá abajo, se me quedó de otra población. Entonces, pues es nada más de hecho lo voy a corregir. Entonces, ¿qué llamamos población, subpoblación, etcétera? En este momento queda como arbitrario. Y de hecho, pues el corazón de algunos programas, comenzando por cosas muy populares ahora como el programa Structure, lo que tratan de definir es eso, ¿no? Dentro de un grupo de datos que mandamos, cuántas poblaciones genéticamente definidas tendremos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay distintas estrategias. Ahorita vamos a suponer que conocemos estas poblaciones. Luego, si quieren, con Jaime podemos platicar más cómo decidir esto con estrategias estilo Structure, otros análisis como componentes principales, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta es la idea, una vez más, que la especie está formada, ahora la voy a llamar cada una de estas unidades subpoblaciones, y usualmente en la nomenclatura de flujo génico se llama con esta letra K, el número de subpoblaciones, ¿no? Que es también la letra que utilizamos con el programa Structure, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el número óptimo en el cual se pueden partir los datos? Eso lo trata de inferir distintas estrategias, incluidas o paralelas a los análisis tipo Structure, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es esa, que tenemos esta 1, 2, 3, 4, 5, 6 poblaciones, ¿sí? Que están conectadas entre sí por distintas cantidades de flujo génico. Entonces, lo que tendríamos aquí es el flujo génico de la población 1 a la población 3, el flujo génico de la 2 a la 1, de la 1 a la 2, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas formas de estar conectadas serían las distintas tasas de flujo génico entre pares de poblaciones, por ejemplo. Entonces, es una forma de hacer el flujo génico. Y obviamente, el resultado final es que se homogenice, ¿no? Si se mantiene mucho tiempo el flujo génico, igual todas las poblaciones van a llegar a frecuencias alélicas equivalentes. Todas van a llegar a una sola frecuencia alélica, ¿no? Entonces, esta es básicamente la tensión del flujo génico, ¿no? El flujo génico está haciendo que todos se parezcan, mientras que la deriva, que hacía, ¿se acuerdan? Hacía que todos se fueran volviendo distintos, ¿no? Entonces, vamos a tener un balance entre lo que dicta este flujo génico, que todos sean iguales, y lo que dicta la deriva, que eventualmente todos sean distintos, ¿no? Y también, pues por ahí está la selección natural. La selección natural, ¿se acuerdan? Puede actuar de muchas formas, pero una forma es adaptando localmente a las poblaciones, ¿no? Entonces tendríamos selección direccional
llevando a cada una de las poblaciones también a distintas adaptaciones, aunque por ahí también podemos tener selecciones purificadoras y balanceadoras que podrían hacer que se parezcan las poblaciones. ¿Ok? Entonces mantengan estas ideas en la cabeza y ahora veamos este diagrama que lo tomamos de una revisión de la revista, ay, ¿cómo se llama? Oh, se me olvidó. Ahorita les digo. Eh, entonces, en esta revisión, lo que veíamos eran distintos análisis de estructura genética, ¿sí? Y el primer, ¿sí? En este continente todo el tiempo hay migrantes a una serie de islas. Entonces, parecido al modelo de deriva génica de Sewall-Wright, que una gran población se parte en varias islas, pero aquí están las islas, ¿sí? Que están recibiendo todo el tiempo migrantes y lo que va a suceder después de mucho tiempo es que todas las islas van a ser idénticas, ¿no? Entonces, ya me acordé, la revista es el TREE, ¿no? Trends in Ecology and Evolution. Bueno, entonces, este es el modelo que utilizó mucho Sewall Wright para muchos análisis y este es el que vamos a ver primero. Luego el segundo es un modelo, sí, en 2 dimensiones del stepping stones, ¿sí? Piedras de paso o paso a paso, como puse hace rato, en el cual la idea es que el flujo génico solo sucede entre poblaciones contiguas, ¿sí? Entonces, para que lleguen los genes de una población a, por ejemplo, si esta es la 1, 2 a la 3, de 1 a las 3 se necesitan 2 generaciones, de 1 a la 4 se necesitan más generaciones, etcétera. Y esto podría generar más diferenciación. A veces se han propuesto estos modelos de stepping stones en pues más dimensiones, ¿no? Entonces, perdón, sería en una dimensión. Esto podría haber que haya, pues no sé, como en un mapa en 2 dimensiones y a veces se han propuesto modelos de stepping stone en 3 dimensiones. Por ejemplo, en tilancias, orquídeas, que pueden estar no solo dispersarse en una dirección o en el espacio, sino también pueden estar a distintas altitudes dentro de un árbol, ¿no? Entonces están las que están abajo, las que están en medio, las que están hasta arriba. Lo que tendríamos sería un mosaico todavía más complejo de estructura genética en estas orquídeas, tilancias u otras epífitas. El modelo C es la idea que hay una población muy, muy grande, ¿sí? Pero en esta población muy grande puede haber diferenciación dentro de la población. ¿Por qué? Porque tenemos lo que mencionábamos las clases pasadas, vecindarios genéticos, ¿sí? El polen y las semillas, por ejemplo, en el caso de las plantas, no se mueven por todo el área, sino lo más probable es que se queden estos restringidos a un área muy pequeña. Entonces vamos a tener diferenciación dentro de esta área y se puede analizar con distintas estrategias que pensó desde el principio Sewall Wright, que llamamos ahora en general isolation by distance, ¿no? Aislamiento por distancia. Y el modelo D es muy interesante. La idea es que tenemos una, dos, tres, cuatro poblaciones y una que se está formando, ¿sí? Entonces las poblaciones están efectivamente conectadas por distinta cantidad de flujo génico, pero lo que sucede es que a veces se extinguen poblaciones completas, la C se extinguió, ¿sí? Y a veces se generan nuevas poblaciones a partir de una población. Entonces la E viene de la A y inicialmente va a tener frecuencias alélicas muy parecidas a la A, aunque eventualmente, como también tiene flujo génico con la D, va a comenzar a parecerse también a la D, ¿no? Entonces, el modelo metapoblacional es como tratando de aproximarse más a lo que seguramente sucede allá afuera, ¿no? Hay muchas poblaciones en una especie, seguramente las poblaciones más chicas es más probable que se extingan y las más grandes que den origen a las nuevas poblaciones. Entonces, no solo tendríamos una dinámica dada por flujo génico poco a poco cada año, sino por mucho flujo génico de golpe que estaría dado por la colonización a partir de pocos individuos y de una sola población, ¿no? Entonces tendríamos varios procesos ahí revueltos, la colonización si es de pocos individuos, tendríamos además cuellos de botella, efectos de fundador, flujo génico inicial por esta colonización y luego, por un lado, adaptación a las condiciones locales y por otro lado, esto pues comienza a haber flujo génico, ¿sí? Entonces luego vamos a ver con más cuidado estos modelos.
Pero esa es la idea, ¿no? Entonces, todos estos son posibles modelos de cómo se estructuran geográficamente las especies, pero se dan cuenta los que conozcan la historia natural de cualquier organismo que esto es más complicado, ¿no? Que no todas las poblaciones reciben nada más flujo de una dirección, ¿sí? Sino que pueden tener patrones complejos. Además, dentro de las poblaciones puede haber también aislamiento por distancia y además, aunque tengamos una serie de poblaciones, también pues va a ser más probable que las más cercanas reciban más flujo que las más lejanas, ¿no? Entonces, como que todas estas son otra vez construcciones, modelitos, caricaturas para simplificar algo muy complejo en modelos que podemos utilizar pues como paradigmas, esto para pensar qué podría estar sucediendo, pero indudablemente al final vamos a tener que hacer lo de siempre, ¿no? Tener teorías generales, pero cuando trabajemos datos particulares, ver cómo ajustarlos, ver cómo hacerlos más precisos, etcétera. ¿Ok, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Entonces, todo esto creo que es muy intuitivo, pero vamos a seguir pensando, ¿no? Entonces, el flujo génico. Flujo génico homogeniza las diferentes poblaciones que forman a la especie, ¿sí? O las diferentes subpoblaciones. Em, entonces, se puede pensar que el flujo actúa en oposición a la deriva génica y la selección. Deriva génica y selección generan diferenciación. Flujo génico lo que hace es disminuir la diferenciación y podría el flujo génico entonces disminuir la adaptación local, ¿no? Pero también el flujo génico incrementa la variación, ¿no? Entonces podrían estar llegando genes importantes a la población sobre los cuales puede actuar la selección. Podría, por un lado, reducir la carga genética, por otro, aumentar la velocidad de adaptación, o a veces, si no existía la variación adecuada, permitir la adaptación, ¿no? Y entonces, en el modelo del shifting balance de Sewall-Wright, podría atraer a las poblaciones a los picos adaptativos más altos. Entonces, este es el dibujito del artículo clásico de Sewall-Wright, que aquí tengo esto amplificado, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que lo que hacía Sewall-Wright era considerar distintos escenarios posibles? Por ejemplo, que una población estaba en esta crucecita, en su pico adaptativo, y dice, bueno, ¿qué pasa si aumenta la mutación? Si aumentara la mutación, pues hay más variación genética y vamos a tener genotipos, combinaciones genéticas alrededor del pico adaptativo, ¿no? O si la selección fuera menos eficiente, ¿sí? La multiplicación de 4n por s, esto fuera un poco más chica, pero de cualquier forma se mantiene, como aquí dice 4NU, donde U es la tasa de mutación, o 4NS muy grande, ¿no? Esto, si aumenta la intensidad de la selección o hay menos mutación, las poblaciones quedan más en el pico genético, ¿no? Entonces, el pico adaptativo. Entonces, al reducirse la intensidad de la selección, se dispersan más los puntos, ¿sí? O al aumentar la mutación con algún agente mutagénico, aumentaría la diversidad, ¿no? El modelo C, ¿se acuerdan que es ideas tipo la famosa reina roja, ¿no? Que el ambiente va cambiando todo el tiempo y entonces pues la topografía cambia al cambiar el ambiente, ¿sí? El pico se desplaza, entonces las poblaciones tienen que seguir adaptándose y esto es lo que generaría la famosa dinámica de la reina roja, ¿se acuerdan? De la reina roja de Alicia a través del espejo, que todo el tiempo tenía que estar corriendo para mantenerse en el mismo lugar, ¿no? Entonces la idea es esa, el ambiente cambia todo el tiempo por distintas razones, no solo porque va cambiando el clima, sino que también se van adaptando los otros organismos, tus competidores se vuelven más eficientes, así que tú tienes que evolucionar a ser más eficiente, tus presas se vuelven más listas, más rápidas, saben tus trucos y tienes que estarte adaptando todo el tiempo por cambios bióticos y abióticos, ¿no? Y luego, pues teníamos los dos casos, cuando la deriva génica, ¿sí? Es muy intensa, ¿sí? O cuando la deriva génica es menos intensa. Cuando es muy intensa, te puedes sacar completamente el pico adaptativo. Cuando es menos intensa, estás alrededor del pico adaptativo. Y el que me interesaba es la parte F. La parte F, entonces, cada una de estas cosas, como ashuradas, es una población, ¿sí? Y la idea es que están conectadas, como yo les mostraba, por flujo génico, ¿sí?
Algunas de estas poblaciones van cambiando sus frecuencias alélicas, tal vez por selección, tal vez por deriva, llegan a un pico adaptativo más alto y la idea es que al irte adaptando a mejores condiciones, crece también tu tamaño de población y puedes mandar más migrantes a las otras poblaciones y así te llevarías a todas las poblaciones a los picos adaptativos más altos, ¿no? Entonces, esta es la idea final de Sewall Wright, ¿no? Están interactuando todas las fuerzas evolutivas para permitir una adaptación más fina, ¿no? Que no es nada más selección, no es nada más deriva, sí, no es nada más flujo génico, sino esta compleja interacción y además una visión de que las especies están formadas no por unas cuantas poblaciones, sino por muchas poblaciones que además se mantienen cohesivas, si quieren, por flujo génico, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas ideas ahí metidas, ha habido muchas críticas, luego platicamos si quieren más esto del shifting balance. Yo creo que es una metáfora interesante y un modelo básico para pensar en evolución, aunque hay algunos aspectos del shifting balance que no han sido bien demostrados o no han sido demostrados en las poblaciones. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Entonces, bueno, luego si quieren seguimos platicando más, pero esto era nada más para que vieran ahora sí cómo se integran las fuerzas evolutivas. Ok, entonces veamos este ejemplo. Es un ejemplo clásico, es con el que aprendimos muchos de nosotros, pues el flujo génico, etcétera. Es un artículo en la revista Evolution de estos dos personajes, Ehrlich. Ehrlich es el de Ehrlich y Raven, un naturalista muy famoso de la Universidad de Stanford en California, y Kamin, que también hizo cosas interesantes de taxonomía numérica, etcétera. No sé si, bueno, no sé si Llorente todavía de clases, pero le gustaban mucho unos ejercicios, esto de genética, de taxonomía numérica, de bichos inventados con una serie de características que les decían caminúnculos, en honor a este personaje Camin. Bueno, ellos lo que analizaron fueron estas culebras, ¿sí? En el artículo original se llama Natrix y Pedon, Nerodias y Pedon ahora le dicen, o a lo mejor ya los taxónomos cambiaron otra vez de nombre, pero vamos a usar los nombres clásicos. Y miren, los analizaron en las islas que hay en el norte de Estados Unidos, por Michigan, Wisconsin, etcétera. Entonces, estas culebras en las islas, sí, la forma común son estas lisas, sí, y la idea es que las culebras lisas, esto se ven menos sobre las rocas, sí, y entonces las despredan menos las aves, sí, ¿se imaginan? Mientras que en el continente está toda la vegetación, troncos, ramas, etcétera, y la forma común es estas bandeadas que les permite camuflajearse. Ahora, si solo hubiera selección, en las islas debería haber puras lisas, en el continente puras bandeadas. Y lo que sucede es que en las islas no hay puras lisas, sino hay una frecuencia entre 0.53 y 0.8 del alelo que codifica para las lisas, ¿no? Este es un alelo recesivo, ¿sí? Y básicamente lo que quiere decir es que en las islas están recibiendo flujo génico del continente, ¿no? Entonces imagínense, esto es Estados Unidos y están llegando todo el tiempo migrantes a las islas, la selección está eliminando algunos de los migrantes y de los hijos de los migrantes, pero como el continente es mucho más grande que las islas, todo el tiempo se siguen regenerando, ¿no? Entonces en los artículos lo que hicieron fue marcar distintas culebras y calcular con distintos métodos la ventaja de de las lisas en las islas, parece trabalenguas, ¿sí? Que sería una ventaja de entre 0.11 a 0.28, que son ventajas realmente bastante grandes, ¿sí? Y entonces ellos calcularon que para mantener estas frecuencias alélicas con estos coeficientes de selección, se necesitaría un flujo génico de alrededor de una M de 0.01, ¿no? Esto, la multiplicación del tamaño efectivo por la tasa de migración es 12. Sí, lo que pasa es que las poblaciones pues, no son muy grandes en las islas, ¿no? Pero el punto es que les quede claro el ejemplo, ¿no? Debería haber puras lisas en las islas, pero están llegando las bandeadas y se mantienen entonces un polimorfismo, ¿sí? Pero este es un polimorfismo pues que está mantenido
por el flujo génico y la selección natural que las está eliminando. Si no hubiera ya nada de flujo génico, esto y desaparecieran la forma lisa, ¿no? Que bueno, pues si esto sucediera, tal vez en el futuro podría haber otro mutante del color liso, etcétera. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, este personaje Endler escribió en 1977 un libro para la serie esta de Princeton. Les había platicado del libro de Kimura y Ota de la serie de Princeton. Hay otros clásicos como el libro de Biogeografía de Islas de Wilson y MacArthur de esa serie, ¿sí? No, creo que el último que salió que yo conozca es el de Nicho Ecológico que escribieron Enrique Martínez y Townsend y Soberón. Bueno, en esta famosa serie, en el 77, Endler escribió una revisión sobre flujo génico, clinas y otros procesos evolutivos. Y él decía que es un caos, la nomenclatura que les decimos flujo génico o migración o dispersión. Él sugiere nada más hablar de flujo génico, que es la sugerencia que toma Hedrick. Y bueno, aquí lo define, ¿no? Que sería el movimiento entre grupos de organismos de una especie que originan intercambio genético. Otra forma de verlo, como ya habíamos visto, es la incorporación de alelos a la posa génica. Como también ya habíamos visto, homogeniza las poblaciones, ¿no? Y lo de estructura o subestructura es simple y sencillamente que puede haber diferencias en las frecuencias alélicas, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos platicado. Cuando hay esta diferencia, decimos que las poblaciones están estructuradas y entre más grandes son las diferencias, pues que hay más y más estructura, ¿no? Aquí se dan cuenta que eventualmente la estructura pues podría confundirse con pues hasta especiación, ¿no? Si son completamente distintas, de veras son poblaciones de una misma especie, no serán ya dos especies, si no hay ninguna evidencia de flujo génico entre ellas. Entonces, como que ha sido una idea muy influyente en la biología evolutiva y hasta en la taxonomía, la idea que debe de haber estos umbrales de diferenciación genética en los cuales podemos decidir, no, esto ya no son dos especies, dos poblaciones de una especie, sino que en realidad corresponden a dos especies, ¿no? Pero bueno, como decíamos desde el principio del curso, nos vamos a concentrar dentro de las especies, pero para los más taxónomos de ustedes pueden ser conceptos interesantes, ¿no? Entonces, vamos a ver un primer modelo que ya lo habíamos enunciado, pero en vez de pensar que hay muchas islas, pensemos ahorita en una sola isla, ¿sí? Entonces tenemos el continente con su frecuencia alélica y como son los que van a estar entrando, les llamamos QM y esto va a permanecer constante porque aunque hubiera algo de flujo génico de la isla al continente, se considera que el continente es tan grande que sería despreciable el efecto de la isla al continente, ¿ok? Entonces también sirve para simplificarlo. Entonces del continente están entrando una cantidad, una proporción M a la isla. La frecuencia alélica de la isla es Q0, ¿sí? Y va a haber una probabilidad entonces que de Q0 quede a la siguiente generación, que son los no migrantes, ¿sí? Y la frecuencia alélica entonces cambiaría los migrantes por su flujo génico y los que se quedaron por lo que no hubo de flujo génico, ¿no? Entonces el parámetro importante es M, todos los que se quedaron es 1 menos M, y pues aquí están otra vez, en una sola dirección, a partir de una fuente, ¿sí? Que es el continente, a un sumidero, un sink, que sería la isla, ¿sí? Y la proporción de migrantes del continente a la isla es la M, que toma valores de 0, si no hay nada de flujo génico, a 1, si son totalmente reemplazados, ¿no? Ok, entonces aquí está ya lo que les platicaba en términos de una fórmula, ¿no? La Q a la siguiente generación, al tiempo 1, son 1 menos M, los que se quedan por su frecuencia alélica, más M, los que llegan por la frecuencia alélica de los que llegan, ¿no? Entonces, pues simple y sencillamente haciendo la multiplicación y factorizando M, nos queda que Q a la siguiente generación es igual a Q al tiempo anterior, al tiempo 0, menos M por la diferencia en las frecuencias alélicas de Q0 menos QM,
¿no? Entonces, eso es lo que cambia en una generación. Es una fórmula muy sencilla, muy intuitiva, ¿sí? Y como siempre, lo que queremos hacer es, bueno, ¿cómo es el delta Q? ¿Cómo cambia en una generación? Que sería simple y sencillamente esto, restarle este Q0, ¿sí? Y entonces igualamos a cero para ver este famoso equilibrio. Entonces aquí está delta Q, Q1 menos Q0, ¿sí? Metiéndolo, pues se van las Q1s, ¿sí? Y nos queda menos M Q0 menos QM. Entonces, si esto lo igualamos a cero, pues hay dos posibilidades, que M, el flujo génico, sea igual a cero, que es el caso trivial, ¿sí? Pues si no hay flujo génico, pues no hay cambio en las frecuencias alélicas, ¿no? Y la otra es cuando Q0 es igual a QM, ¿sí? Entonces, el equilibrio, como ya les habíamos dicho, es cuando eventualmente lleguen tantos migrantes que se vuelva igual la isla al continente. Y obviamente, pues el equilibrio lo podemos definir, es igual a QM. Esto, el tiempo, pues va a depender de la tasa de flujo génico, como ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, esto es como se vería. Comenzamos aquí con una frecuencia de 0.9. La frecuencia de la isla entonces es 0.9 inicialmente, la del continente es 0.4 y entonces el flujo génico es 0.1 y vean que cambiamos muy rápidamente y casi llegamos al equilibrio en menos de 30 generaciones, aunque los cambios son más rápidos al principio y si ven en unas 20 generaciones ya casi estamos en el equilibrio, ¿no? Entonces podríamos comenzar con una frecuencia muy alta o podríamos comenzar al revés con una frecuencia muy baja de 0.1, pero en ambos casos llegamos prácticamente al equilibrio en 30 generaciones, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta es para una Q de 0.1. Si hubiera una M de 0.1, si la tasa de migración fuera más alta, este cambio sería más rápido, ¿sí? Si fuera más baja, este sería más lento. Esto se parece obviamente mucho a pues, algunos modelos que hemos visto, pues hasta mutación si quieren. Lo que pasa es que sabemos que puede haber tasas de flujo génico muy grandes, ¿no? Esto, ¿se acuerdan aquí en el caso de Natrix y Pedon? Era un orden de magnitud más chico, 0.01, pero si se acuerdan, pues para los casos de selección sería todavía coeficiente de selección alto, coeficiente de 0.01, y pues para las tasas de mutación sería grandísimo. ¿Se acuerdan que eran 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, ¿no? Ok. Aquí tenemos la versión estilo Hedrick, ¿sí? Delta Q como función de la Q inicial, ¿sí? Para distintas QMs, punto 2, punto 5, punto 8, y vean que, como siempre, si estamos por este lado, que queda en deltas Q positivas, quiere decir que a frecuencias alélicas por abajo de la frecuencia alélica del continente, pues va a aumentar en la isla, por arriba de la frecuencia alélica del continente va a disminuir, y pues ya sabemos que la Q en el equilibrio va a ser igual a la QM, ¿no? Entonces, pues es nada más una representación gráfica, esto que nos ilustraría, pues cómo serían estas curvas para distintas QMs que serían igual nada más movidas hacia la QM, la Q en el equilibrio que aquí era 0.4, ahí mencionábamos 0.5, entonces serían simétricas, esto 0.8 que sería pues al revés, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues podríamos meter para calcular la Q2, pues simple y sencillamente sustituimos esta Q1 por toda la fórmula, que nos da esta fórmula. Entonces, pues así, infiriendo cómo sería para más y más generaciones, sería esta fórmula, ¿no? Q al tiempo t es 1 menos m a la t, por la frecuencia inicial, más 1 menos m a la t por la frecuencia qm, ¿no? Y como ya veíamos, al aumentar el tiempo, la QT se va a acercar asintóticamente al equilibrio que es QM, ¿no? Bueno, entonces para usar estas fórmulas, como les decía, Hedrick toma el ejemplo del dichoso lobo rojo. Entonces, bueno, el lobo rojo sería otra especie de cánido de Norteamérica. Por un lado tendríamos, pues, el lobo normal, ¿sí? Por otro lado tendríamos el coyote
Y una tercera especie sería Red Wolf, Canis rufus, ¿sí? Que supuestamente existía en Norteamérica, Luisiana, Texas, Carolina del Norte, toda esa parte del este hacia el sur, ¿sí? Em, Se fue reduciendo sus poblaciones y tomaron muestras de Luisiana y Texas y las reintrodujeron en Carolina del Norte, como les decía, ¿no? Pero en la siguiente década los coyotes llegaron a esa región. Ven que en México no los vemos tanto, aunque a veces los oímos, pero en Estados Unidos es muy común encontrar a los coyotes en los basureros, ¿no? O sea, en todo Estados Unidos hay, bueno, yo creo que también en México, pero son más silenciosos, muchísimos coyotes que están expandiendo su área de distribución, ¿no? Entonces comenzaron a llegar al área y se estimó que hasta el 15% de las camadas del lobo rojo, esto eran camadas híbridas, digamos, loba y coyote, ¿no? Entonces la hipótesis es que el flujo génico es de 0.15 y a partir de esta hipótesis, sin más datos, lo único que hace Hedrick es tomar ancestro 100% lobo rojo y ver cómo iría cambiando su ancestría para distintas tasas de flujo génico, si ven, 0.075, 0.03, 0.0075, y básicamente lo que hace es utilizar la mitad de la tasa, esta supuestamente experimental, ¿no? Si esto fuera una exageración, pero es la mitad de los hijos de las camadas de punto 15, entonces 0.075, y vean que considerando un tiempo de generación de 5 años, en apenas 50 años se habría reducido, o sea, los lobos rojos solo serían 50% de lobos rojos en 50 años, ¿no? Vean que esta tasa de flujo génico, pues sí hace que el cambio sea muy grande, muy rápido, que corresponde realmente a las curvas que habíamos visto, ¿no? Estamos comenzando con una P de 0.1, pero podríamos con 0.9, y vean que efectivamente en pocas generaciones, pues el cambio puede ser muy rápido, aunque la M sea más chica, ¿no? Entonces, bueno, obviamente Hedrick está muy preocupado. Acuérdense que le interesa mucho estas cosas de la conservación. Lo que decía, bueno, pues si pudiéramos reducir la tasa esta de hibridización, ¿sí? Pues obviamente se mantendría mucho más tiempo las poblaciones de lobos rojos, ¿no? Otra posibilidad sería también mantener ciertas tasas de flujo génico, ¿sí? Aquí menciona remover camadas híbridas. Otra posibilidad sería remover los coyotes fuera de su área de distribución. Otra posibilidad sería mantener el flujo génico de manera artificial, ¿no? O a lo mejor de alguna otra forma, conociendo, por ejemplo, mejor la ecología de los lobos rojos, pues ver cómo favorecer y aumentar sus poblaciones, ¿no? Entonces, obviamente no tengo ninguna idea de la ecología del lobo rojo. Y lo único que quería mostrarles era este ejercicio del Hedrick para que fueran viendo cómo distintas tasas de flujo génico, sí, una de un orden de magnitud menor, pues reduce mucho, en este caso, la pérdida, la homogenización. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Bueno, una pregunta, alguna señal de que estamos. Bueno, Jaime se movió. Eso ya es señal para mí. Ya estamos vivos. Sí, es Jaime, que ¿te acuerdas te de la oigo muy biología del cortado, lobo pero no rojo? sé si soy yo. Dime. Ah, a lo mejor se está cortando. Déjenme checar cómo está la No, no conexión. sé, a lo mejor soy yo, pero dejé de oírte y dejé de verte. Pero ya veo a todos. Me hace que Ah, fui yo. Sí, creo que fuiste tú porque yo sí lo Ah, seguía viendo y oyendo. ok. Sorry. A ver, Jaime, ¿te acuerdas de la historia de los lobos rojos? Que hay gente que cree que no existen, otros que son ancestralmente híbridos, otros que sí juran por los lobos rojos, siempre existieron, ¿te acuerdas? Sí, bueno, pues es que están como las dos posiciones, como justamente Sí, pero se dijiste. sacan los ojos, ¿no? Sí. En el último análisis, lo hicieron con algoritmos de coalescencia y Ajá. a la conclusión que llegaron es que
la diversidad genética era demasiado antigua como para que fuera producto toda de Ajá. una hibridación. O sea que el lobo rojo sí es una especie como tal, pero es una especie que tuvo un contacto secundario con el coyote, pero que sí representa una especie, un linaje Ok. evolutivo. Sí, esa era mi impresión, pero ves que hay gente que hasta nos han regañado en las clases los mastozólogos Sí, sí, sí. por creer en la existencia del lobo rojo, que me daba tanta emoción. Bueno, pues eso del análisis de coalescencia suena padre. Igual, luego lo vemos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario, chicos? No sé quién tenga una grúa en su casa. Yo creo que es aquí afuera, pero ya voy, por eso estoy en mi... Sí, sí, era Erika, que tiene su grúa. Bueno, chicos, entonces, el que vimos hace rato es el modelo general. Sí, sigo compartiendo la pantalla, sí, ¿verdad? Entonces, espérenme Sí. un segundo. Entonces, el que vimos hace rato fue el modelo donde hay un continente y solo una isla y todo el tiempo están llegando migrantes. Y obviamente, si siempre te están llegando de una población con una frecuencia alélica, pues eventualmente vamos a perder toda la variación genética en estas islas, se van a homogenizar con el continente, ¿no? Puede ser más complicado, se dan cuenta que el continente también puede tener polimorfismos, ¿sí? Pero bueno, el resultado final sería que el continente y la isla van a ser iguales. Entonces, miren, se puede construir un modelo general en el cual haya, aquí tenemos 3 poblaciones, pero pueden ser n poblaciones, ¿sí? Y entonces para todas las poblaciones tenemos cierta cantidad de individuos que se quedan en la población, que vamos a llamar en este caso M11, M22, M33, pero si hubiera más poblaciones sería M44, M55, etcétera. Y estas poblaciones están conectadas con todas las otras poblaciones. ¿Sí ven? Hay una tasa de flujo de la población 1 a la 2, de la 2 a la 1. Entonces, todas las tasas son posibles, ¿sí? En algunos casos podría ser de 0 el número, pero en principio podríamos cuantificar todas estas tasas, ¿no? Entonces, es un modelo muy poderoso porque en principio podríamos conectar todas las poblaciones que hubiera, ¿no? En algunos casos puede que sea de 0, en algunos casos puede que sea muy grande. Y también en el modelo general básico solo consideramos que haya flujo génico, ¿no? Supongo que se podría modificar bastante sencillo para meter hasta deriva génica o selección, pero veamos ahorita el caso único de este. Entonces, la idea es que podemos construir una matriz donde van las subpoblaciones en la generación T y las subpoblaciones en la generación T más 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, este valor es la probabilidad que de la 1, ¿sí? Migre, bueno, que se quede en la 1, ¿sí? De la 2, esto que llegue a la 1. De la 3, que llegue a la 1. De la 4, que llegue a la 1, ¿sí ven? Entonces, la suma de todos estos son todas las poblaciones que contribuyeron a la población 1 a la siguiente generación. Otra vez, M11 son los que se quedaron, los que vinieron de la 2, la 3, etcétera, ¿no? Para la 2, cuando les vinieron de la 1, cuáles se quedaron en la 2, etcétera, ¿no? Entonces, la suma de todo esto es todas las probabilidades que debe ser igual a 1, ¿no? Entonces, estas sumas son iguales a 1. Estas sumas hacia abajo pueden tener otros valores, porque en realidad las poblaciones pueden tener distintos números poblacionales y ser más complicados, ¿no? Entonces, este es el modelo de las matrices de migración. La idea viene de Bodmer otra vez y Cavalli-Sforza, de su libro del 68. Y lo único que tendríamos que hacer es entonces tener un vector, que serían las frecuencias alélicas de todas las poblaciones en este momento, lo multiplicamos por la matriz y vemos cómo van cambiando las frecuencias alélicas. Entonces, lo que haríamos es, como veíamos la vez pasada, ¿sí? Multiplicar estas matrices por, bueno, este vector por la matriz de migración y esto nos da la siguiente generación o al tiempo t, ¿no? Lo interesante es que de hacer este ejercicio, todas las poblaciones van a ir convergiendo todas a las mismas frecuencias alélicas, ¿no? Y van a estar dominadas
por las poblaciones que manden más migrantes, que tal vez sean las más grandes, a las otras poblaciones, ¿no? Entonces, si se itera esta matriz n veces hasta que converge. Entonces, les quiero mostrar una matriz muy sencilla que es la que da Hedrick. Son para distintos grupos humanos en esta región de África, en el Sudán. Sí, un grupo se llama Nuer, otro Dinka, otro que es Shiluk. Y entonces esta es la probabilidad que de la Nuer se queden en la Nuer, ¿sí? Que de la Dinka lleguen a la Duer, o que de esta, la Shiluk, o como se llame, llegue a la Nuer, ¿sí? Entonces esto más esto suman 1, ¿sí? Y otra vez para la Dinka, esta es la probabilidad que se queden de la Dinka en la Dinka, ¿sí? Que la Dinka vengan de la Nuer, o que de la Dinka lleguen de la Shiluk. Por ejemplo, vean que aquí hay un 0, ¿sí? De la Nuer que lleguen a la Shiluk no llega nadie, ¿sí? Y de la Shiluk a la Shiluk se quedan la mayoría, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la matriz de flujo génico. Entonces, lo que necesitaríamos sería las frecuencias alélicas para la Nuer, la Dinka y la Shiluk en un momento dado, sí que en este momento dado es 0.575, 0.567, 0.505, sí. Esto, y lo que se va viendo es, se toma este vector, se multiplica por la matriz, se obtienen las frecuencias alélicas a la siguiente generación, y luego se vuelve a tomar las frecuencias alélicas y se vuelven a meter a la matriz, se van multiplicando y vean cómo la Nuer es la que tarda más en bajar las frecuencias alélicas, es la que tenía la frecuencia alélica más alta, luego la Dinka, que era un poquito más baja, la Shiluk, que era mucho más baja, y todas las poblaciones, si ven, van convergiendo a esta frecuencia alélica en el equilibrio, 0.546, ¿sí? Que como les decía, se puede obtener iterando muchísimas veces en la computadora la matriz, ¿no? Entonces me iba a regresar nada más para que viéramos otros datos. La proporción de no migrantes o residentes está dado por MII, donde MI es M11, M22, M33, etcétera. Cada renglón de la matriz debe sumar 1 y las columnas generalmente no suman 1, ¿no? Y bueno, pues ahí está en términos de álgebra de matrices, pero así podríamos ir simulando esto. ¿Ok? Entonces, esto es nada más como el modelo general. Yo creo que es un modelo muy poderoso porque ven que aún mi famosa caricatura que usamos para definir el flujo génico y toda la estructura genética y la diferenciación, pues lo único que tendríamos que ver es las tasas de flujo génico de la 1 a la 2, de la 1 a la 3, etcétera, ¿sí? Todas las que son también 0, y pues si tuviéramos frecuencias alílicas distintas, a partir de las tasas de flujo génico de cada par de poblaciones, podríamos definir qué va a ir sucediendo, ¿no? Entonces esta matriz, como les digo, pues también podríamos meterle deriva génica, podríamos meterle también selección natural, pero vamos a concentrarnos en solo deriva ahorita, ¿no? Lo que vemos es eso, que puede haber fuertes diferencias en las frecuencias alélicas inicialmente y que todas van a ir convergiendo a la misma frecuencia alélica. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien otra vez? Sí. Ok, Sí. gracias. Acuérdense que luego no veo a nadie y no sé si me estoy hablando yo solito. Ok. Otro caso súper interesante, bueno, a mí me parece súper interesante, es que pensemos en qué pasa cuando llega flujo génico solo por polen. Entonces, si llega flujo génico solo por polen, sería la Q que está llegando de una poza de polen, ¿sí? Y otra vez el modelo sería idéntico, pero el punto es que si esta población de la que llega el polen, si tiene diferencias en las frecuencias alélicas, lo que vamos a obtener siempre va a ser que aumentan los heterózigos, ¿no? En todas las condiciones que haya, si hay diferencias en las frecuencias alélicas, se va a estar sumando cierta cantidad extra de heterózigos, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es muy interesante
y como el polen es haploide, se debe de dividir por un medio. ¿Sí? Entonces, si ven, si llega flujo génico de otra población, pues es poco probable que tenga la misma frecuencia alélica, ¿sí? Y entonces, como va a tener otra frecuencia alélica, vamos a tener más hijos heterózigos de los que se esperarían en una población sin este flujo génico, ¿no? Ahora, ¿cómo estimar el flujo génico? Bueno, el punto más importante es, yo puse que no es trivial, Hedrick puso que en la mayor parte de las situaciones es más bien difícil, ¿no? Yo digo que es bien dificilísimo. Lo distinguimos, como veíamos, para otras fuerzas evolutivas con métodos directos e indirectos, ¿no? Los métodos directos pues, consistirían básicamente en conocer a todos los hijos de la siguiente generación y ver, por ejemplo, para cada hijo, para cada semilla que se produjera en una población, para cada nuevo pollo, si quieren, para cada nuevo bebé lobo, lo que quisieran, saber quién fue su mamá y quién fue su papá, y si su mamá o su papá vinieron de fuera o los dos vinieron de fuera, ¿sí? Entonces, para eso, pues necesitaríamos conocer todos los genotipos de la generación anterior y todos los genotipos de la nueva generación y tener algoritmos que nos pudieran decir, sin lugar a dudas, pues quién fue hijo de quién, ¿no? Entonces, los análisis de paternidad son caros, son complicados y muchas veces no puedes saber exactamente quién fue el papá, ¿no? ¿Se acuerdan de las famosas paternidades parciales, etcétera, ¿no? A veces se utilizan otras aproximaciones de métodos directos como polvos fluorescentes, que ya les había mencionado para ver el movimiento de polen, marcar semillas, marcar individuos, pero bueno, está el problema del tamaño de la muestra, que a veces los tamaños que tienes son parciales y no necesariamente conoces toda la población, ¿sí? Y los métodos indirectos. Los métodos indirectos utilizan pues distintas fórmulas para aproximarlos, ¿sí? Vamos a ver aquí métodos muy sencillos que tienen que ver con, bueno, ok, teníamos la Q a un tiempo anterior, luego la Q a un tiempo T, ¿sí? Y este cambio en las frecuencias alélicas, pues, ¿a qué cantidad de flujo génico esto se puede adscribir, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es simple y sencillamente de nuestras fórmulas de flujo génico, ¿sí? Despejar la M, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es tomar alguna de estas fórmulas, ¿sí? Y despejar la M si tenemos la frecuencia alélica al tiempo anterior, al tiempo que sigue, y la frecuencia alélica del continente, ¿no? Entonces, de esta fórmula, si tuviéramos la Q al tiempo que seguía, la Q al tiempo original y la Q del continente, pues podemos en principio despejar la M, ¿sí ven? Entonces, tomamos esa fórmula y la despejamos, ¿no? Entonces, la estimación, acuérdense que M con esta cachuchita, ¿sí? Esto es la estimación de M. M gorra es igual a Q0 menos Q1 entre Q0 menos QM, donde Q0 es la frecuencia antes del flujo génico, ¿sí? Q1 es la frecuencia después del flujo génico y M es la frecuencia de los migrantes. A veces se define una M mayúscula. M es cuando no sabemos cuánto tiempo ha transcurrido, ¿sí? Pero tenemos la Q, de la isla o de la población que vamos a analizar antes, la Q de la nueva isla después del flujo génico del continente, o H de los híbridos, y la Q del continente. Entonces, Cavalli, Forza y Bodmer, en el libro del 71 y en otros análisis, pues lo trataron de usar esta fórmula para inferencias de flujo génico en poblaciones humanas. Y simple y sencillamente, si tenemos M y conseguimos el tiempo, ¿sí? Entonces M sería toda la diferenciación que sucedió en esta población híbrida a partir de un continente, obtuvimos el tiempo y entonces la estimación de M va a ser 1 menos E logaritmo natural de 1 menos esta M mayúscula sobre el tiempo, ¿ok? Entonces, miren, el ejemplo es, pues creo que es ilustrativo y es el siguiente, ¿no?
Utilizaron un marcador genético, FY null asterisco 1, no importa cuál sea el marcador genético. Aquí hay otros marcadores genéticos, ¿sí? Y vean, tenían una población africana, ¿sí? La población africana, en realidad todas estas son simplificaciones. Lo que les quería decir es que obviamente en distintos lados de África puede haber distintas frecuencias alélicas, ¿no? Y las frecuencias alélicas europeas, pues también en distintos lados de Europa puede haber frecuencias alélicas muy distintas. Entonces vamos a tomarlo más bien como un ejercicio para pensar en lo génico, ¿sí? Que pudiera tener muchas complicaciones. Entonces veamos este gen, FY-nulo, asterisco 1. Las poblaciones africanas no tienen este alelo, ¿sí? Las poblaciones europeas, todos los individuos tenían el alelo, y ahora fueron a distintos lugares y analizaron personas afroamericanas en algún lugar por Chicago, Illinois, en Nueva York, supongo que son las ciudades, y son ciudades, Filadelfia, ¿sí? Que queda, no sé, a un par de horas en tren de Nueva York hacia el sur, Charleston en South Carolina, que ya es en el sur, ¿sí? Y Nueva Orleans, que pues ya es en el Golfo de México, ¿no? Entonces, vean que las frecuencias alélicas son en general en las poblaciones afroamericanas más similares en este gen, sí, para la población africana que para la europea, pero quedan intermedias, ¿no? Entonces, la población más parecida a las europeas sería la de Nueva York, la menos parecida para estos marcadores sería la de la isla de Jamaica, ¿sí? Y la siguiente sería, creo que la de Charleston, South Carolina, ¿sí? Entonces, de este gen, pues podríamos hacer hipótesis, pero también de este gen podríamos meterlo esta fórmula, despejar M y luego despejar este M mayúscula si supiéramos el tiempo en el que sucedió. Y ahorita regresamos, ¿no? Lo que quiero es que vean los otros genes. El gen OK2, ¿sí? Otra vez, el alelo lo tienen las dos poblaciones, pero es muy raro en las poblaciones africanas y no es del 100% en las europeas. Pero de todas formas, vean que la población que tiene la frecuencia más baja, de hecho aún más baja que la población africana, es interesante, es la de Jamaica, ¿sí ven? Y la población que tiene la frecuencia más alta que sería la más parecida a los europeos, según esto, sería la de Nueva Orleans, ¿no? Luego, un gen que está al revés, ¿sí? El alelo es más común en la población africana que en la población de los europeos, y la población que tiene las frecuencias más altas es South Carolina, ¿sí? La siguiente más alta sería la de Jamaica, ¿no? Y las más bajas al revés sería la de Illinois, ¿no? Y para este otro gen, otra vez es más común en las poblaciones africanas el alelo que para las europeas, ¿sí? Y la frecuencia alélica más alta está en Jamaica, si no marqué mal esto, y la más baja está en South Carolina, en Nueva Orleans, ¿no? Y la M entonces es la diferenciación total, supuestamente por flujo génico, la tasa de flujo génico, pero no por generación, sino total, ¿sí? Y la más alta entonces sería a Nueva Orleans y la más baja, según esto, a Jamaica. Entonces, considerando un tiempo de generación que usualmente se considera en humanos de 25 años, ¿sí? Eh, entonces han ocurrido unas 12 generaciones, que sería el tiempo que aquí meten en la ecuación. Entonces, si toma el valor de 0.021, si toman los valores que teníamos acá de la M total, le da un valor de 0.021 para Nueva Orleans y 0.010 para Charleston, ¿no? Entonces, en Nueva Orleans hay una tasa mayor de flujo génico que en Charleston, ¿no? Entonces, todos estos datos son interesantes, aunque si se ponen a pensarlo son bastante perturbadores. Pero bueno, pues es la historia de estas poblaciones, que es una historia complicada, que tiene que ver obviamente con esclavitud y otros abusos, ¿no? Pero bueno, nos sirve muy bien para ilustrar los datos, aunque a lo mejor, bueno, no sé, son datos interesantes.
Estaba pensando a lo mejor cambiarlos, pero a lo mejor porque son complicados, son didácticamente útiles, ¿no? En fin, el punto es que las tasas de migración pueden ser muy altas, como ya habíamos mencionado, esto del 2, 1%, pero por generación, ¿no? Entonces, si se mantuvieran otra vez estas tasas de flujo génico, pues es lo que ya habíamos visto en los otros análisis, comenzábamos con 0, ahorita tenemos a las 12 generaciones este cambio, y después de muchas generaciones, 100 generaciones, pues ya se parecerían más si se mantienen siempre en esa dirección a los blancos, aunque aquí depende de la demografía, ¿no? Igual las poblaciones africanas podrían llegar a ser más grandes que las de los blancos y cambiar todo esto, ¿no? Otros análisis interesantes indican que hay diferencias en el flujo génico de la mitocondria, el cromosoma Y, que indicarían que hay más apareamientos entre hombres europeoamericanos y mujeres afroamericanas que lo contrario, ¿no? Y bueno, pues no quiero extenderme más en las razones de esto. ¿Ok? Ahora, algo interesante es que puede haber poblaciones híbridas que no solo vengan de un continente a la población, sino que vengan de distintas fuentes, ¿no? Entonces, pues la QH estaría dada por las migraciones, esta M mayúscula, de la población 1 a nuestra población, los que se quedaron, ¿sí? Los que vienen de la población 2 por su frecuencia alélica, los que vienen de la población 3 por su frecuencia alélica, etcétera. Y los resultados son interesantes porque el ejemplo que utiliza es para una población en el norte de México, ¿sí? Norte de México, analizaron 13 loci, ¿sí? Y bueno, aquí hay que explicar varias cosas, ¿no? Son datos de microsatélites, lo que analizan es una población del noreste de México, entonces muestraron esta población y aquí está para 2 microsatélites y aquí están las frecuencias alélicas, vean que hay uno, no, también está el 1, 1, ¿no? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alelos, ¿sí? La población mestiza, los mexicanos, tienen que es 8 de estos alelos, ¿sí? El alelo más común es el 15. La población española que muestrearon, acuérdense que tampoco se puede hablar luego de una población española, ¿no? Porque hay fuertes diferencias genéticas, por ejemplo, entre los vascos y en el norte y los andaluces en el sur, etcétera. Pero bueno, vamos a tomarlo más como un ejercicio, más que nos creamos que hay una población española. Amerindios, pues también puede haber unas diferencias de frecuencias alélicas brutales y africanos. Pero miren, de cualquier forma es interesante porque de estos datos calcularon las siguientes composiciones genéticas para la población mexicana: 55% español, 40% nativo americano y 5% africano. Entonces, utilizando estos valores como valores de flujo génico y las frecuencias alélicas que tenemos aquí, ¿sí? Entonces tendríamos 0.55 por 228, ¿sí? 0.4 por 653, la frecuencia alélica, y 0.5 por 302, ¿sí? Y la multiplicación de estas tres cantidades nos da una frecuencia de 0.409, ¿no? Perdón, de 0.442. Y la frecuencia alélica es 0.409. Entonces, sí, las poblaciones mexicanas en general varía el porcentaje español y nativo, pero en general el porcentaje africano de las poblaciones mexicanas es entre, ¿qué será? El 2 al 5 o 6% en promedio. En algunos artículos menciona 4%. Llegaron bastantes africanos a México que por distintas razones muchos se incorporaron a la cosa génica. Y obviamente también hay un gradiente. En el norte de México usualmente hay mayor componente español, hacia el sur de México mayor componente nativo, pero también los distintos grupos nativos de México pueden tener frecuencias alélicas brutales, ¿no? Entonces otra vez lo dejamos como un ejercicio interesante. El ejercicio es
tal vez más interesante, porque no sé si veían programas como CSI y cosas así de médicos forenses, en los cuales, ¿se acuerdan? De una colilla de cigarro, ya sabían, puta, hasta el color de tus ojos, ¿no? Después de ver el DNA, y siempre iban a esta base de datos, el CODIS, ¿no? Entonces, el CODIS es una base de datos en las cuales lo que quieren tener es un montón de marcadores. Al principio comenzaron con microsatélites, ¿sí? Y la idea es que a partir de cualquier muestra de DNA, esto pueden saber muchas cosas, tienen registros de muchísimas personas, todas las personas que han pasado por pues todo el sistema penitenciario gringo que es brutal. No sé cuántos millones de personas hay entambadas en Estados Unidos, pero también luego te piden muestras para distintas cosas inocentes y puedes acabar en la base de datos del CODIS, etcétera, ¿no? Entonces, lo que necesitan también para muchos casos es las frecuencias alélicas de referencia, ¿no? Entonces, pues necesitaban saber, bueno, cuáles son los marcadores que tienen los mexicanos y entonces pues tomaron una población y de ahí trataban al principio de inferir todas las frecuencias alélicas. En fin, entonces hay muchos casos complicados de medicina forense, pero esa es la idea de la base CODIS, pero pues actualmente pues, yo creo que también ya tienen casi ahora sí de esos chips que analizan, pues creo que hasta millones de SNPs en humanos, ¿no? Bueno, pero el punto era nada más que esta fórmula sí funciona, es muy sencilla y lo único que necesitamos son las tasas de flujo génico, estas M mayúsculas o las proporciones de hibridización y las frecuencias alélicas. ¿Ok? Bueno, entonces llegamos al principio o efecto de Wallon. ¿Ok? El principio de efecto de Wallon puede sonar muy opaco y puede resultar muy confuso, pero en realidad es una cosa muy sencilla y que nos da una herramienta para construir los estadísticos F y para entenderlos, y también para entender algunas propiedades complicadas de las frecuencias alélicas y de las frecuencias genotípicas, ¿sí? Cuando tenemos distintas poblaciones, ¿sí? Distintas subpoblaciones, si quieren. La forma más fácil para mí de ver el efecto Wallon es, me voy a saltar unas transparencias y es esta, ¿sí? Entonces, imagínense, tenemos solo dos poblaciones o dos subpoblaciones en la terminología de Sewall-Wright, la A y la B, ¿sí? Las dos están en equilibrio Hardy-Weinberg, ¿sí? Las dos tienen frecuencias alélicas, en este caso nada más opuestas, nada más para simplificarlo, ¿no? P.25, .75 y en la otra población 0.75 y 0.25, ¿no? Entonces, esta población, que son 100 individuos, está en equilibrio Hardy-Weinberg y tenemos 6 individuos A mayúscula, 38 individuos heterócigos y 56 individuos homózigos A minúscula. ¿Ok? Y la otra población, como eran invertidas las frecuencias alélicas, pues tenemos al revés, 56 A mayúscula, 38 heterózigos, 6 A minúscula, ¿ok? Las dos están en equilibrio Hardy-Weinberg. Pero, pues son así, pues no muy cuidadosos, ¿no? Entonces, toman todas sus muestras y las revuelven porque dicen, no, pues son una sola población, ¿no? Entonces, analizan los bichos y tienen 62, 76 y 62. Calculas las frecuencias alélicas, ¿sí? Que son 0.5 y 0.5, pero ya que obtienes los esperados, P cuadrada, 2PQ y Q cuadrada, estas frecuencias alélicas, ¿qué ven? Que hay un exceso de homózigos, ¿sí? Y hay un déficit de heterózigos, ¿sí? Entonces decimos, sí, lo que pasa es que en esta población, tenemos mucha endogamia, ¿no? Pero ¿qué sucede? No es que haya mucha endogamia, es que mezclamos dos poblaciones. ¿Sí ven? ¿Sí les queda claro? Esto es el efecto Wallon, que cuando mezclamos poblaciones con diferencias en las frecuencias alélicas, va a parecer que hay un exceso de homózigos
y un déficit de heterócigos. ¿Sí? ¿Hasta aquí van bien? Sí, otra vez. Dos poblaciones en equilibrio Hardy-Weinberg, las colectamos como si fuera una sola población y parece que hay un exceso de homózigos, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando nos sale exceso de homózigos, pues una posibilidad es, pues sí, que haya lo que dice la teoría por sí misma, ¿sí? Que haya endogamia, pero otra posibilidad es simple y sencillamente que tengamos este error de muestreo, este artefacto, y es nada más una expresión del efecto Wallon, ¿ok? Entonces, ¿el efecto Wallon de qué nos sirve? Bueno, nos sirve en primer lugar que hay que tener mucho cuidado cuando muestreamos, ¿no? Y de hecho, por eso puede ser buena idea cuando tengamos duda, correr primero un análisis estilo structure o unos componentes principales o alguna forma de ir viendo como isolation by distance, si muestramos cada vez más lejos. Entonces, para eso, obviamente, hay que ser cuidadosos en nuestras muestras, no revolver y echar todos los individuos a un mismo costal, y no marcarlos todos con una clave que luego no podamos regresar, sino saber exactamente dónde lo tomamos, ¿no? A veces es fácil ser muy cuidadoso y tomar tu GPS. A veces por distintas razones estamos echando y colectando, corriendo muestras por razones de dinero, porque ya está lloviendo, etcétera. Que les parecerá que es como de patanes, pero pues a veces sucede en la vida, en el campo, que no puedes colectar tan bonito como habías pensado, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser por eso grave. Entonces, regresemos. El principio de Wallon fue propuesto en 1928. Es una consecuencia de la estructura genética, ¿sí? Una consecuencia de las diferencias en las frecuencias alélicas. Es útil para definir lo que queremos definir eventualmente, los estadísticos F de Sewall-Wright. Y aquí decía, ¿no? A veces no sabemos qué hay subestructura, pero si cada subpoblación tiene frecuencias alélicas diferentes, va a parecer que hay déficit de heterócigos, o sea, exceso de homózigos, aunque cada subpoblación puede estar en Hardy-Weinberg. ¿Ok? ¿Qué más? Si cada población tiene frecuencias alélicas diferentes, va a parecer que hay este déficit, ¿no? Ahora, otra consecuencia es que la heterocigosis total siempre va a ser más grande que el promedio de la heterocigosis en cada población. Ahorita les voy a platicar más de esto, ¿sí? Este señor con cara de loco era el doctor Sten Gotza William Wallhund, que en realidad hizo algunas cosas de medicina, descubrió el principio Wallon y entiendo que luego se dedicó a la política en Suecia, ¿sí? Pero aquí está otra vez la definición como la propone Hedrick, ¿no? Cuando las subpoblaciones se juntan, se mezclan, se revuelven juntas y hay diferencias en las frecuencias alélicas entre las submuestras, va a haber un déficit de heterócigos y un exceso aparente de los homózigos, ¿sí? Entonces, otra vez, lo que podemos tener es que haya diferencias en las frecuencias alélicas y si no sabemos o consideramos el total, la heterocigosis total de todo mezclado va a ser más grande que la heterocigosis que tenemos en estas muestras, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está lo que veíamos hace rato, ¿sí? Y algunas cantidades que se pueden definir, ¿sí? Para caso poblaciones, si la n es igual, ¿sí? La frecuencia genotípica de los homózigos esperada promedio, pues estaría dado por cada una de las frecuencias alélicas de cada de las poblaciones, perdón, por la frecuencia alélica de P en cada una de las poblaciones al cuadrado, ¿no? Esto es nada más el promedio. La frecuencia alélica de P en la población 1 por Q en la población 1 al cuadrado para darnos dos heterócigos. Entonces, estos nos darían los promedios y estos nos darían las frecuencias alélicas promedio en cada población, ¿no? Y entonces, estas cantidades son útiles porque la resta de esta Q barra que definíamos aquí y esta Q barra que definíamos acá, ¿sí? Pero al cuadrado, si las frecuencias alélicas son iguales, esta Q y esta Q mayúscula barra
y Q minúscula al cuadrado, sí, las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas esperadas promediadas, si son idénticas las frecuencias alélicas en cada población, esta cantidad va a ser de 0, ¿sí? Y esta cantidad va a ser más grande entre más distintas sean las diferencias en las frecuencias alélicas en cada población, y de hecho, esta diferencia es igual a la varianza en las frecuencias alélicas, ¿no? Entonces, todo esto va a ser útil para definir los estadísticos F de Wright. Y bueno, pues entonces la frecuencia genotípica promedio va a estar dada por las frecuencias alélicas promedios al cuadrado más la varianza, la heterocigosis 2PQ menos la varianza y la Q menos las varianzas, ¿no? Entonces, entre más diferencias en las frecuencias alélicas entre las poblaciones, mayor varianza, y entre más varianza va a haber más exceso aparente de homózigos y un déficit aparente de heterócigos. Otra vez, el efecto Wallot. Ok. La diferencia en las frecuencias alélicas debe ser muy fuerte para que la varianza aumente mucho. Si la diferencia es de 0.1, la varianza apenas aumenta en 0.0025. ¿Sí? Entonces no hay que dejarnos impresionar por las varianzas. El mayor efecto es cuando están fijos para distintos alelos. La varianza es 0.25. Pero, bueno, aquí en esta tabla lo que tengo es cómo distinguir la endogamia del efecto Wallot, pero lo que voy a definirles son, ahora sí, los estadísticos F y su interpretación, ¿sí? Entonces, Sewall Wright definió los estadísticos F al principio como el índice de fijación dentro de las poblaciones, pero posteriormente, acuérdense que eso lo hizo por 1930, etcétera. 20 años después, en el 51 y luego en su libro del 65, redefinió con más cuidado 3 estadísticos que se han vuelto como el caballo de batalla en la genética de poblaciones empíricas, ¿no? Ya se los he mencionado muchas veces, la FIS, la FCT y la FIT, ¿sí? Pero ahora sí los vamos a definir formalmente, ¿no? Entonces, miren, la FIS es el componente de la diferenciación debido a este nivel, ¿sí? Que va de los individuos a las subpoblaciones. Esta es las subpoblaciones. Luego, la FCT es la diferenciación de vida de las subpoblaciones con respecto al total, y la FIT es la diferenciación de individuos con respecto al total, que está dado tanto por la FIS, que es la endogamia, como por la FCT, que es básicamente la deriva génica contra el flujo génico. ¿Ok? Entonces, estos son los 3 niveles. Y antes de que comiencen a preocuparse, les voy a dar las fórmulas. Entonces, miren, Ney, aquí está una foto de Ney relativamente hace poco con su último libro, pero Ney desde el 77 extendió las fórmulas de Sewall Wright a fórmulas que son más fáciles de visualizar, que son con las que voy a dar la mayor parte de los índices F. Y miren, la F y S está dado por la heterocigosis promedio esperada en cada subpoblación HS menos la heterocigosis observada entre la heterocigosis promedio, ¿sí? Entonces, básicamente esto lo que mide es en promedio cuánto déficit de heterócigos tenemos observado con respecto a lo esperado, ¿sí? Entonces, esta F y S, de lo que nos habla es de la endogamia promedio que hay en cada población, y esta F y S va de -1 cuando hay puros heterócigos en la población, a 0, como ya habíamos visto. Si estamos en el equilibrio de Hardy-Weinberg, la H esperada promedio va a ser igual a la H observada, y toda esta cantidad va a ser 0, ¿no? Si hay puros homózigos en la población, entonces los heterócigos observados van a ser 0, HS va a ser cierta cantidad definida por las frecuencias alélicas, entonces va a ser HS menos 0 entre HS, y el mayor valor que puede tener F y S es de 1, ¿no? Esto también puede ser que todos los individuos sean heterócigos, ¿no? Entonces, si la frecuencia alélica es lo más alto posible, ¿sí? Sería 0.5 menos todos los individuos, 1 entre 0.5, entonces nos queda menos 0.5 sobre 0.5, ¿sí? Y entonces este índice vale
menos 1, ¿no? Entonces, la FIS, como ya habíamos visto en otras clases, de lo que nos habla es de la endogamia dentro de cada población, pero ahora sería la endogamia promediada para todas las poblaciones de una especie, ¿sí? Pero de todas formas va de menos 1. Si en todas las poblaciones solo tenemos heterócigos, 0 si lo que tenemos es la proporción de heterócigos que se esperaría dentro de cada población de acuerdo a Hardy-Weinberg, y más 1 si todos son totalmente homózigos. Ahora, la cantidad tal vez más interesante es la de abajo, la FST, que sería la heterocigosis total, ¿sí? Que es olvidándonos que hay poblaciones, considerando la variación genética total que hay en la especie, entonces calcularíamos una P y una Q para toda la especie, esa sería 2PQ, luego lo que haríamos es la HS, que es el promedio de las heterocigosis esperada en cada población, entonces en cada población calculamos su heterocigosis de sus frecuencias alélicas, y esta cantidad es muy interesante, porque entonces, ¿sí? Si no hay diferencias en las frecuencias alélicas, HT menos HS van a ser iguales, ¿sí? Y entonces toda esta cantidad se vuelve de 0. Si no hay frecuencias alélicas distintas, no hay diferenciación, no hay estructura genética y la FST vale exactamente igual a 0, ¿no? Lo que puede suceder es que cada población haya operado, si quieren, tanto la deriva génica, no ha habido nada de flujo génico, entonces en total tenemos cierta HT, ¿sí? Para todas las frecuencias alélicas de todas las poblaciones, perdón, para todas las poblaciones, considerando que fuera como una gran población, pero cada población es homóziga, entonces sería HT menos 0 entre HT, ¿sí? Entonces el índice FST va de 0 si no hay diferencias en las frecuencias alélicas a 1 si todas están fijas para uno u otro de los alelos. ¿Ok? Y la FIT estaría dado por el efecto de la diferencia, olvidándonos que hay poblaciones menos el promedio de las poblaciones entre HT. En realidad, para mí es más fácil de verlo con la fórmula de arriba. La FIT es la FIS más todo lo que no es FIS, perdón, 1 menos FIS por FST. ¿Sí? Entonces, básicamente la suma pesada de la FIS más la FST. ¿Ok? Entonces, estos son los tres estadísticos, esto F. Y otra vez, aquí lo que tenemos son las poblaciones. Entonces, lo que tendríamos en cada población, tendríamos una frecuencia alélica, ¿sí? En cada población podríamos calcular entonces la heterocigosis esperada, que sería la 2PQ de la frecuencia alélica, y la heterocigosis observada, que serían los heterócigos que contaríamos en cada población, ¿sí? Entonces, tenemos varias poblaciones, en cada una de ellas calculamos su frecuencia Q, ¿sí? Cantamos sus heterócigos, entonces el promedio de estas heterocigosis, todo el promedio de esto, nos da H 0 barra. Bueno, tenemos las frecuencias alélicas en cada población, entonces calculamos su 2PQ si quieren, y del promedio de todos estos calculamos la HS barra, y luego nos olvidamos que hay poblaciones, tenemos todos los individuos, calculamos la Q, y esa es la HT total, ¿no? Entonces, de todas estas cuentas, otra vez, FIS es HS menos H0 entre HS, FST es HT menos HS entre HT, y FIT es HT menos H0 sobre HT. Entonces, yo sé que resulta un poco confuso, pero véanlo así tranquilamente. La FIS nos habla del efecto de la endogamia o los sistemas reproductivos y va de menos 1 a más 1. Y la FIS, ¿sí? Es el equivalente al promedio de las FIS de cada población. La FST es una medida de la diferenciación y lo que nos mide es, al final de cuentas, las diferencias en la heterocigosis total menos la heterocigosis en cada una de las subpoblaciones, sí, promediada, y va de 0 si las frecuencias alélicas son idénticas a 1 si son completamente distintas, ¿no? La FIT mide los efectos de las dos fuerzas de manera conjunta. Entonces, me voy a saltar unas transparencias y quiero que veamos este ejemplo. ¿Ok? Entonces, miren, en este ejemplo, lo que tenemos son nada más
dos subpoblaciones, dos poblaciones, la 1 y la 2, ¿sí? Las dos poblaciones tienen las mismas frecuencias alélicas, la Q es 0.5, pero vean que esta está en Hardy-Weinberg, 0.25, 0.5, 0.25, y esta lo que tenemos es un exceso de homócigos, ¿sí? Y un déficit de heterócigos, ¿ok? Entonces, miren, la FIS por esta población no habría ninguna contribución, pero esta sí tiene mucha endogamia, y entonces la FIS, calculándolo con las fórmulas que vimos hace rato, nos sale de 0.2, ¿sí? Mientras que la FCT, como las dos están en equilibrio de Hardy-Weinberg, la heterocigosis total y la heterocigosis de cada población, esto en promedio, van a ser iguales y entonces la FCT es de 0. Entonces, como las frecuencias alélicas son iguales, la FCT es de 0, podríamos meter los valores en la fórmula, ¿sí? Entonces la HT, que es 0.25, menos el promedio de las HS en cada población, que es 0.25, y entonces 0.25 menos 0.25, pues es 0, ¿no? Sí. Perdón, es 0.5. Y ¿qué más? Y otro caso, bueno, y la FIT, ¿sí? Si ven es FIS, que es 0.2, más 1 menos FIS, ¿sí? Que sería 0.8 por FCT, que es 0, y entonces la FIS, ¿sí? Más 0, pues nos da la FIT, que es 0.2. Ahora veamos otro caso. El otro caso es ¿sí ven? Donde tenemos otra vez dos subpoblaciones. Las dos subpoblaciones tienen frecuencias alélicas distintas. Otra vez la 1 es igual, 0.25, 0.5, 0.25, ¿sí? Y la población 2, las frecuencias serían 0.49, 0.42, 0.09, ¿sí? Su P es de 0.3, ¿sí? Pero vean que está en Hardy-Weinberg, ¿no? La Q es de 0.3 al cuadrado, la P es de 0.7 al cuadrado, 0.49, 2PQ, ¿sí? Entonces vean que en los dos casos estamos en equilibrio de Hardy-Weinberg, por lo tanto la FIS en promedio es de 0, pero tenemos diferencias en las frecuencias alélicas y esta diferencia genera una FCT de 0.042, ¿sí? Y otra vez metiéndolo en la fórmula, todo el efecto de la diferenciación está dado por por la diferenciación en las frecuencias alélicas, por deriva génica, ¿sí? Y nada está dado por la endogamia, y entonces la FT total es 0.0417. ¿Ok? Entonces, otra vez, la FIS en general nos habla de los efectos de la endogamia, la FCT nos habla de los efectos diferenciales debido a diferencias en las frecuencias alélicas, debido a deriva génica, o tal vez a selección natural, ¿sí? O tal vez porque hay muy poco flujo génico, ¿no? Entonces, estas medidas son muy útiles, por distintas razones. Nada más quiero, antes de ver su utilidad, voy a saltar unas fórmulas que vamos a ver con más calma la próxima clase en el repaso. Una forma de relacionar la FCT con las otras fuerzas evolutivas es esta: la FCT es igual a FIT menos FIS entre 1 menos FIS, o 1 menos FIT es igual a 1 menos FCT por 1 menos FIS. La fórmula que les puse aquí, que para mí es la más clara, la FIT es igual a la FIS más todo lo que no es FIS más FCT. La significancia. La significancia de la FIS, ya habíamos visto la fórmula cuando habíamos visto los índices de fijación, es la FIS al cuadrado por el número de individuos, que se debe distribuir como una G cuadrada con un grado de libertad. Entonces ya habíamos visto que a veces se necesitan muchos individuos, ¿sí? O FIS muy altas para demostrar su significancia. Y para la G cuadrada, ¿sí?
para la FCT, la G cuadrada es 2 veces el número de individuos por la FCT, ¿sí? Con un grado de libertad. Ahora, la FCT en realidad es muy fácil que nos salga significativa, ¿no? Entonces, cuando analizamos frecuencias alélicas en las poblaciones, casi siempre vamos a encontrar que hay diferencias significativas en las frecuencias alélicas, aunque esas diferencias pueden ser muy pequeñitas, ¿sí? A veces puede que se deban también a errores de muestreo, entonces hay que tomar en cuenta eso. Esto cuando tus tamaños de muestra sean muy chicos o en algunas poblaciones sean más chicas, a lo mejor tal vez sea buena idea hacer una rarefacción antes, pero bueno. Entonces, ¿les queda más o menos claro la interpretación de cada uno de las Fs? La F y S endogamia, FCT diferenciación entre poblaciones, F y T los efectos conjuntos, ¿sí? Que esto se pueden entender, esto de ver estos promedios en las frecuencias, en las heterocigosis, la H0, que es el promedio de las heterocigosis observadas en cada población, la HS, que es el promedio de las heterocigosis esperadas en cada subpoblación, y la HT, que es la heterocigosis en promedio de todas las poblaciones como un todo, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, ok. Yo tengo una duda. Bueno, diga usted. Soy Manuel. Hola. Yo, por ejemplo, he estado entrando a foros y he estado trabajando un poco con mis datos y en ocasiones tengo FSTs negativas. Entonces, obviamente debe ser por algo, un artefacto Ok. del S Sí. o no sé qué Sí, sucede las ahí. FCTs negativas hay dos formas de verlas, ¿no? Una es pues eso, ¿no? Que son artefactos por los métodos de redondeo y que en general las interpretamos como que no hay diferenciación, ¿no? Que no son distintas de cero, ¿no? Esto en algunos casos puede querer decir cosas interesantes, pero en general es lo que consideramos, ¿no? Que una FCT negativa la vamos a tomar como una FCT de cero, y quiere decir que más bien tenemos artefactos por los métodos de redondeo, aunque puede también a veces deberse a que hay poblaciones con diferencias, muy fuertes diferencias. Déjenme ver. No, ahorita se me fue. Sí, no. Hay otra razón que no me estoy acordando, pero ahorita tómenlo como si fuera en términos didácticos, como si fuera de cero. ¿Sí? Sí, sí, Luis. Hay, uno de los causas más frecuentes para las FCTs negativas es artefacto, pero por los factores de corrección por tamaño de muestra. Sobre todo cuando las poblaciones predefinidas tienen muestras demasiado pequeñas, le hace menos de 10, lo cual es bastante frecuente. Entonces, típicamente un factor de corrección para un tamaño de muestra de menos de 10 te va a aumentar tu heterocigosis en un factor aproximadamente de 0.1. Esto puede hacer entonces que la heterocigosis promedio sea mayor que la heterocigosis total, únicamente porque el factor de corrección acumulado para cada una de estas poblaciones pequeñas te va a dar una heterocigosis aparentemente mayor, pero realmente no es que sea mayor, sino simplemente que el efecto del factor de corrección para la heterocigosis es más fuerte. De tal manera que cuando tú obtienes la heterocigosis global, como tienes todas las muestras, el tamaño, el efecto de la corrección es menor, entonces te da una heterocigosis promedio más grande que la total, pero eso realmente no puede ser. Y eso es muy común, sobre todo cuando tienes poblaciones divididas en chiquitos, bueno, 10, que es muy común, ¿no? Pero puede pasar. Sí, hay otras razones a veces biológicas, pero al rato me acuerdo de algunos patrones de variación genética, ¿no? Pero para términos didácticos y para las discusiones de los artículos, lo mejor es decir, bueno, pues que no hay diferenciación genética, ¿no? Básicamente. Entonces,
¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias. Sí, muy bien, Manuel. Bueno, entonces miren. Es un ejercicio viejo que hizo Clark, el de Hart y Clark, de los primeros datos de SNPs, que estaban viendo diferenciaciones de poblaciones en distintos lados del mundo. Analizaron 4.833 SNPs y calcularon la FCT, que en promedio era 0.083, ¿no? Pero miren, la distribución es interesante. Entonces tenemos alrededor del promedio, algunos SNPs, pero algunos SNPs que tienen muy poca diferenciación y algunos SNPs que tienen mucha diferenciación, ¿no? Entonces la idea tradicional que se trabaja es que efectivamente tenemos un montón de alelos, bueno, no de alelos, de losis, de genes que son neutros, ¿sí? Que son los que nos interesarían para reconstruir la historia evolutiva de las poblaciones, el tamaño efectivo, etcétera. Pero tenemos por acá un montón de SNPs que tienen fuertes diferencias en las poblaciones americanas, afroamericanas y asiáticas, ¿no? Y lo interesante sería entonces de estos SNPs saber dónde quedan, saber sus patrones y luego buscar las correlaciones con patrones ambientales, ¿sí se imaginan? Entonces, más que poblaciones, bueno, poblaciones humanas podría ser interesante, a lo mejor nos podrían hablar de adaptación local, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando trabajamos teocintle o calabaza, etcétera, pues tenemos poblaciones que viven en distintas condiciones de temperatura, lluvia, humedad, pH de suelo, polinizadores, etcétera. Y lo que buscaríamos sería luego correlaciones de los patrones ambientales con las frecuencias alélicas particulares, ¿no? Ver si siempre una forma alélica se encuentra en lugares que hace mucho frío o calor, y luego saber cuáles son esos genes, saber en qué posición está, etcétera, ¿no? Entonces, esta sería una de las herramientas básicas para comenzar a tratar de descubrir los alelos que son relevantes, en el proceso de adaptación, ¿no? Del otro lado tenemos también genes que tienen muy poquita diferenciación, ¿no? Entonces, todos estos genes, que tienen una diferenciación muy pequeña, pues también está la pregunta, bueno, ¿por qué no han divergido lo que se esperaría por deriva génica? Y la idea es que hay selección que también está manteniendo estos genes, que no cambien, ¿no? A lo mejor es selección purificadora, a lo mejor de veras ahí tenemos los famosos genes de selección balanceadora, etcétera, ¿no? Entonces, ¿sí ven? Entonces, esta es toda la distribución y estas figuras pues nos interesan mucho ahora en los tiempos genómicos, ¿no? Y saber y buscar las correlaciones, pero también saber de los otros genes. No solamente los que tienen poca diferenciación, decimos, ay, qué aburrimiento. Seguramente son puras mutaciones que cambian de aminoácidos en genes que son muy importantes, pero yo creo que también sería interesante darle más seguimiento a esta cola y también a la otra cola, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es toda la FCT, la distribución de FCTs, ¿sí? El promedio de la FCT. Y entonces, esta FCT pues, nos hablaría también del equilibrio, del tamaño efectivo por la tasa de mutación, etcétera. Pero, pues, estas colas es la parte crítica, ¿no? Me voy a saltar estas que podemos ver después y quiero explicarles esto. Que en realidad estamos considerando que la especie está dividida en estas subpoblaciones, ¿no? Pero en realidad podemos tener varias, distintos niveles jerárquicos. ¿Sí se imaginan? Entonces podríamos pensar que la especie está dividida en las poblaciones del este y del oeste y del sur de México, y luego las del oeste y las del este y las del sur de México. A lo mejor se pueden dividir las que quedan en una sierra o quedan en otra sierra o en otro valle, y luego las que quedan en estos valles, pues a su vez se podrían definir distintas poblaciones por distintos manchones, etcétera. Entonces podríamos tener un esquema jerárquico que vendría de la especie, la subespecie, distintas grandes poblaciones, luego subpoblaciones y luego poblaciones muy locales, etcétera, ¿no? Entonces, a ver,
Aquí está proponiendo Hedrick nada más un nivel, ¿sí? Subpoblación, región, ¿sí? Y región total, ¿no? Entonces, todas las subpoblaciones se juntan en unas regiones y todas las regiones se juntan en el total. Entonces, lo que tendríamos sería otro nivel más. Y miren, este es para este pececito que vive en distintos manantiales, esto en la región de Arizona, etcétera. Uno que se llama Bailas Springs, Sonoita Creek y Sonoita Springs, Sonoita Creek Springs y Sonoita Creek. El pez es este, Poecilopsis occidentalis, en inglés Gila top minnow, el charalito de Gila, o no sé cómo le podríamos decir, el topito, porque a veces también les dicen a esos, del río Gila, no importa el nombre ridículo que le quieran poner. Y aquí están los distintos alelos para un locus de microsatélites. Y entonces tenemos en Bailas Springs 2 subpoblaciones, 1 y 2. Luego en Sonoita tenemos Cottonwood y Monkey Spring. Y luego en Sonoita Creek tenemos Coal Mine Canyon, Sonoita Creek, Red Rocks Falls, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en Bailas Springs tenemos en una población solo hay un alelo y en la otra este alelo es el más común, pero hay otro alelo, ¿no? Entonces podemos calcular la heterocigosis en cada población, la heterocigosis, esto ya promedio para estos manantiales. Luego en esta otra, en Sonoita Creek Springs, vean que en el Cottonwood Springs, sí, que son álamos, sí. Entonces en la población de Cottonwood del álamo, tenemos este alelo, que es el más común, y este que es el segundo. En Monkey Springs, este que era más raro es el más común, sí, y hay otro alelo raro que no estaba en la otra población. Y en Sonoita Creek, pues otra vez tenemos más diversidad en general, pero también algo de diferenciación entre las poblaciones, ¿no? Entonces podemos calcular la heterocigosis total para toda la muestra HT, la heterocigosis parcial, de cada una de las poblaciones, ¿sí? La heterocigosis, para cada una de las regiones, y con eso entonces tenemos varios índices, ¿no? La F de la subpoblación a la región, la F de la región al total, una F que podemos calcular de las subpoblaciones al total, y vean que esta F, punto 49, es mayor que la F de las subpoblaciones a la región o de las regiones al total, ¿no? Y que las regiones son más distintas entre sí que las subpoblaciones, ¿sí? Vean que las distintas subpoblaciones son relativamente parecidas, pero ya que comparamos las distintas regiones, son más grandes las diferencias, ¿sí? Entonces ven que podemos tener distintas escalas de diferenciación, aunque estas escalas, pues otra vez querría decir que hay una jerarquía de tamaños efectivos, y flujo génico dentro de la especie, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues nada más para terminar la clase de hoy, tal vez otro ejemplo. Es este árbol, una leguminosa, Pitecelobium elegans. Aquí están las florecitas, aquí está una vista del árbol. Esto en Costa Rica. Analizaron 9 microsatélites, 9 loci de microsatélites. Encontraron 42 alelos en total, ¿sí? Y luego analizaron la progenie, ¿sí? Y encontraron 72 eventos de apareamiento en el árbol, haciendo análisis de paternidad. Encontraron 41 apareamientos resueltos, ¿sí? Que pudieron asignar a alguno de los 28 árboles. Entonces, sí, 6 donadores de polen para un árbol particular, para el 106, eventos de flujo génico hasta de 300 metros. Y entonces, pues por aquí teníamos una fórmula. El flujo génico va a estar el promedio del flujo génico que viene de las semillas, female y males.
Entonces, de los machos pudieron calcular que 20 de las semillas de los que analizaron venían de apareamientos de fuera del sitio. Sí, entonces calcularon el flujo génico por polen de 0.28. Todas las semillas venían de los árboles que estaban en esta localidad y consideraron, aquí están los patrones de flujo génico para este árbol, ¿no? Casi todos los, este es el flujo génico de mayor distancia, aquí están los metros y aquí están los polinizadores, estas polillas que se llaman esfíngidos, ¿no? Entonces, pues calcularon una M, esto ya dividiendo a la mitad de poblaciones muy cercanas, pero lograron hacer una estimación buena del flujo génico, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es lo que quería platicarles hoy, ¿sí? ¿Qué es el flujo génico? El movimiento de genes de una población a la otra, ¿sí? Me estoy regresando, espero no marearlos, para hacer un repaso de todo lo que vimos en la clase de hoy. Entonces comenzamos a ver una nueva fuerza evolutiva, la migración. La migración es, pues, la desviación al equilibrio de Hardy-Weinberg respecto al aislamiento. Nuestra población no está aislada, están entrando genes de otras poblaciones. Estos genes pueden ser útiles porque sobre ellos puede operar la selección natural, nos está introduciendo variación, pero si al mismo tiempo tenemos selección natural adaptándonos localmente, el flujo génico nos puede sacar de la adaptación, ¿no? Entonces el parámetro es la M, el flujo génico, que va de 0 a 1, ¿sí? Entonces consideramos, pues eso, que las poblaciones no están aisladas, sino que están unidas por este flujo génico, que al fin de cuentas mantiene cohesiva a toda la especie. Sí que podemos tener distintos modelos de flujo génico, continente a muchas islas o continente a una sola isla, stepping stone, isolation by distance, metapoblaciones, y que este flujo va homogenizando y pudiera ser importante cuando interactúa además con selección natural, ¿no? El ejemplo de Natrixipedum, de Nerodiacipedum, que están entrando todo el tiempo migrantes del continente a la isla, bajando la adecuación y la selección, a su vez, eliminando, ¿no? Entonces podríamos considerar que hay otra carga genética, que sería la carga genética de los individuos migrantes, que baja la adecuación de las poblaciones, ¿no? Y que aquí calculamos que si el flujo génico era 0.01, se necesitaba una selección con una ventaja del 10 al 20% de las lisas en las islas para mantenerse este polimorfismo, ¿no? Estructura es cuando hay diferencias en las frecuencias alélicas. Veíamos el modelo del continente a las islas, que nos da un modelo muy sencillito, que está dado por los que se quedan por su frecuencia alélica, más los que llegan por su frecuencia alélica, y que en el equilibrio las dos frecuencias alélicas van a ser iguales, y que esto, aunque toma tiempo, al principio es muy rápido y va a ser más rápido entre mayor sea la tasa de flujo génico, la M, ¿sí? Esto podríamos ver cómo cambiaría en el tiempo. Veíamos el ejemplo del coyote introduciendo genes al lobo rojo, ¿sí? Y pues básicamente el modelo que teníamos se aplicaría directamente si las tasas de flujo génico se mantienen constantes, ¿no? Y mientras no haya una selección, eliminando también a los híbridos, que podrían estarse eliminando también, no solo por cuestiones de manejo, sino también por razones naturales, ¿no? Que no funcionen tan bien los híbridos, etcétera. Se puede construir un modelo general, aunque aquí lo que teníamos era solo 3 poblaciones. Con este modelo general podemos construir matrices considerando todas las poblaciones que queramos y multiplicaríamos un vector, que son las frecuencias alélicas de cada población, por esta matriz, que nos daría cómo irían cambiando las frecuencias alélicas en el tiempo, ¿sí? Y que esto se va iterando hasta que se llega a unas frecuencias alélicas en el equilibrio, que es el resultado, ¿no? Si hay flujo génico entre distintas poblaciones, después de un tiempo, todas van a converger a las mismas frecuencias alélicas, y veíamos una matriz muy sencilla de 3 poblaciones de datos humanos en el África, y viendo las frecuencias alélicas iniciales, calculábamos cómo cambiarían
en unas 100 generaciones y eventualmente después de mucho tiempo, porque las tasas de flujo génico no son tan altas y son más o menos recíprocas, eventualmente van a converger, ¿no? Y que podríamos, bueno, por ejemplo, calcular qué sucedía cuando había flujo génico solo de polen, que si tiene frecuencias alélicas distintas va a generar mayor diversidad genética. Esta fórmula que ahorita regresamos a ella, tomando en cuenta que el polen es haploide, y que, pues con los métodos indirectos de la fórmula que vimos hace rato, podríamos despejar M, ¿sí? Y que podríamos calcular una M, que es el flujo génico después de N generaciones, ¿sí? Y entonces podríamos calcular de la M, sabiendo el tiempo, el flujo génico. Veíamos estos datos de poblaciones humanas, esto en Estados Unidos, de afroamericanos, y veíamos cómo eran los patrones de flujo génico, y para este gen FY-null1 del alelo 1, sí calculábamos tasas de flujo génico de 0.021 a 0.010 en distintas localidades de Estados Unidos, y otra vez metiéndolo al modelo básico, veríamos cómo serían el cambio por más tiempo, ¿no? Que puede haber diferencias en el flujo génico mediado por los distintos sexos en los distintos organismos. Aquí utilizaban datos de poblaciones humanas y veíamos que algunas poblaciones híbridas, como pues las mexicanas, tienen flujo génico no solo pues de la población original que había, sí, sino también de españoles y también de africanos, y viendo las tasas inferidas de flujo génico o de composición de la M, veíamos que se parecía mucho lo observado, 0.409, a lo esperado con estos modelitos tan sencillos, ¿no? Veíamos el efecto Wallum, que básicamente lo que nos dice es que va a parecer que hay un exceso de homózigos, sí, cuando no sabemos que tenemos poblaciones mezcladas, ¿no? Y que esto pues va a ser un efecto que vamos a sufrir siempre y cuando tengamos poblaciones mezcladas, pero también nos garantiza que funcionan los estadísticos F de Wright, donde el H total siempre va a ser más grande que la heterocigosis en cada una de las poblaciones, ¿no? Entonces, veíamos las fórmulas, estas simplificadas de Ney, ¿sí? La FIT HT menos H0 sobre HT, HS menos H0 sobre HS y HT menos HS sobre HT, que nos daban los tres índices FIS, FIT y FCT. FIS que nos habla de la endogamia y FCT que nos habla de la diferenciación. La FIT que sería promediada, ¿sí? Veíamos, me salté algunas transparencias que voy a ver la próxima clase, ¿sí? La significancia de la FIS, dada por el tamaño de muestra, y la FIS al cuadrado, como una G cuadrada con un grado de libertad, y la FST, que sería el tamaño de muestra por 2, que se distribuye como una G cuadrada con un grado de libertad, y luego veíamos estos para ver cómo interpretar según si teníamos algo de endogamia, que nos daba una FIS de 0.2, pero si no había diferencias en las frecuencias alélicas, la FCT era de 0, o si sí había diferencias en las frecuencias alélicas, pero las dos estaban en Hardy-Weinberg, entonces la FIS era de 0, pero la FCT de 0.41, ¿no? La diferencia entre el OSI sugiere selección, entonces vamos a tener FCTs promedios y FCTs más grandes de lo esperado o más chicas que nos hablarían de distintos tipos de selección y que podemos partirlo a varios niveles. Entonces aquí quiero dejar la clase. Estoy nada más pedirles entonces que para la próxima clase me traigan unas propuestas. Voy a poner stop share. Sus propuestas de trabajo semestral. ¿Sí?